¿Por qué Débora Dante? ¿Por qué Débora Dante? Débora, porque me encanta devorar. Entonces, desde que estaba muy pequeña, yo pensaba que ese nombre, y que estaba leyendo en esa época el Dante, yo dije, ese nombre tiene que ser de una mujer muy poderosa, tiene que ser de un artista. Yo quería ser artista, más que poeta, yo quería ser artista. Y supe que ese nombre iba a sonar, tenía que sonar. No corrías el riesgo que te aburrieras con seudónimo. No. De hecho, en ese tiempo que escribía me firmaba, mas no me conocían por Débora. Hace poco hablé con unas compañeras que retomamos del colegio y me reía mucho porque mi nombre, nada que ver con Débora Dante, es Luz Estela Galeano. Entonces yo tomaba en mi infancia las primeras letras, entonces yo me firmaba Luz Stiller Garrett. A mí me sonaba. ¿Y de dónde escogiste ese seudónimo tan extraño? ¿Cuál? El que acabaste de decir. No, era mi nombre, Luz Estela Galeano, entonces para que quedara así como bien en inglés mío, Stiller Garrett, que también era de artista. Entonces ya recuerdan, yo no lo recordaba. Pues cuando empezaron a que les contara lo de Débora Dante, me dicen, no, pues que ese no era su nombre era Stiller Garrett. Entonces nos reímos mucho con eso. ¿Qué eres con Ángela? Con Ángela somos hermanas. Somos hermanas en la poesía, somos hermanas en la amistad. Es mi maestra y es mi guía. ¿Y con Ángel Galeano? Es un maestro que respeto mucho. No he tenido la oportunidad de estar mucho presente en sus talleres, pero lo respeto muchísimo y sé que con ella lleva una amistad muy linda y que han tenido proyectos muy interesantes. ¿De qué parte de Medellín eres? Antioquia, y de la clínica León 13. Pero ¿dónde No, Medellín. tu infancia dónde transcurrió? Aquí. Yo nunca he salido en mi infancia, bueno, sí he salido. Cuando me casé viví unos años en Bogotá, pero siempre he estado aquí en mi tierrita. Que te dijera un lugar preciso en Medellín, ¿qué ames? ¿Cuál es? Envigado. Envigado ha sido para mí muy importante, porque en Envigado comencé, digamos, que mi carrera literaria. Allá tuve la oportunidad de lanzar mi primer poemario, que fueron Los Cantos de la Lluvia. Allí conocí a una mujer que es para mí muy importante, que es Luz Bayona, Mara Luz. Y ella me llevó a la velada literaria de Fabio Gómez, que es un periodista, y ahí comencé a conocer a estos maestros. De hecho, Mara fue la que me dijo, tú tienes que conocer a Ángela Penagos, y ella fue la que me llevó a esta maestra. Hace por ahí 4 años. ¿En qué lugar de Medellín vivís? Ese es un barrio que se llama Guayabal Cristo Rey, de la comuna 15. ¿Y cuál es la dirección? Y que quiero mucho. La dirección es calle Segunda Sur, número 51B13. Cuando estás en tu vida cotidiana ya, ¿qué te dicen las señoras o los señores? Porque como siempre el papel de una mujer es ama de casa, pues es la definición, ¿cierto? ¿Qué piensan de eso? A ver, lo que pasa es que como yo soy la niña, no rebelde, ni oveja negra, pero sí fui la niña más diferente de mis hermanas. Tengo 3 hermanas y ellas se casaron muy jóvenes. En cambio, yo tuve la oportunidad de trabajar. Yo fui la primera recepcionista que tuvo la clínica oftalmológica de Laureles. Y allí fue cuando comencé, de hecho ya escribía, porque escribía desde muy niña, lo que todo el mundo escribe, las cartas para las amigas, para los novios de las amigas, para los amigos, o cosas que se inspiraban. Aparte de eso, me gustaba mucho el teatro y estaba en un grupo de teatro. ¿Cómo llamaba el grupo? El grupo de teatro del colegio, no teníamos como, o demás que sí, pero no me acuerdo. ¿El colegio dónde queda? ¿Qué colegio es? Yo estudié en un colegio muy lindo del barrio, que era la Escuela Polo. Una escuela muy importante para mí, porque ahí tuve 2 profesoras que todavía amo mucho, que era la profesora de español
y la profesora de sociales, que me decían que yo iba a ser una persona muy importante, que no podía cambiar nunca mi forma de ser, que nunca podía dejar de reír. ¿Fuiste un estudiante o muy perezosita? No, yo fui buena estudiante, sino que fui muy inquieta. Fui una persona muy inquieta y me gustaba, tenía mucha inclinación por las artes. Entonces me iba mejor en las cosas de arte que en matemáticas y en otras cosas, pues que no le prestaba tanta atención. Pero era una persona muy, muy querida en el colegio. Luego pasé. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser escritora? Bueno, en esa época escribía y tenía esas profesoras que me querían mucho y que siempre me impulsaban. Luego pasé al colegio de bachillerato, que era un instituto comercial, y allí seguía escribiendo y participaba en los concursos de literatura y me iba bien. No ganaba, pero me iba bien y sabían que yo era la que escribía. Entonces yo era la de las cartas en esa época. ¿Y sobre qué tema escribías? ¿Cartas de amor? Yo he sido romántica. Sí. Yo en estos días me planteaba como ese pedazo de mi ser y ya que tengo la oportunidad de conocer tantos escritores y tantos maestros, pero yo creo que uno tiene una línea y contra eso no se debe luchar. En bachillerato, ¿qué escritores románticos leías? A mí me encanta Benedetti. Yo comencé con Benedetti, me gustaban mucho los clásicos, de hecho por eso leía Dante. Mi hermana María J fue la que me impulsó porque en ese tiempo mi papá le compraba esa colección maravillosa que se vendían antes en las farmacias de la historia universal y ella tenía toda esa colección, entonces yo me leía esos libros en esa época. Entonces tenía una influencia muy amplia de Shakespeare, Molière, me gustaba mucho los clásicos. Hay algo que me llama mucho la atención, que te gusta Benedetti, que es un poeta que uno siempre piensa que es para secretarias. Sí, y le dan duro como a mí, pero a mí me parece que no solo eso, el romanticismo es importante de todas las líneas y hay otros más profundos y de pronto más elaborados, pero yo amo a Benedetti, amo a Amado Nervo, Becker, hay muchas. No, te lo digo porque, por lo siguiente, cuando uno lee la Divina Comedia, ves que es un libro de castigos, un libro que según Borges es el mejor libro que salió en su vida. Sí. Entonces das el otro rostro, que es la poesía de Benedetti. ¿No sería mejor Débora Benedetti? No, es que yo soy un contraste y yo de pronto les doy muchas sorpresas. Y alguien me retaba en un conversatorio que tenía y me decía, no, es que hay que leer. Y yo, no, pues que usted no sabe yo qué he leído. Puede que lo que yo haya leído, usted no lo haya leído. Entonces el hecho de que yo me incline por el romanticismo, de que yo escriba romántico, no quiere decir que es que no haya leído cosas importantes o de autores importantes. Perfecto. No, eso es cierto. Lo que pasa es que una cosa es toda la poesía que se ha escrito, en romántica, de vanguardia, lo que sea, y otra cosa es el ser, Sí. que quiere escribir lo que él quiere, ¿cierto? ¿Cuál fue tu reacción al publicar tu primer poema? A ver, en ese tiempo que yo estaba en la clínica, yo escribía mucho, pero no escribía porque fuera una poeta, porque quería editar. De hecho, sí tuve una persona muy importante en esa época, que se llama Teresita López, que le gustaba mucho cómo escribo y me impulsaba que yo tenía que sacar un libro, que eso lo tenían que conocer, pero cuando ya fuimos a averiguar cuánto costaba una edición, entonces eso se me quitaron las ganas. Cuando estaba, no sé si. Y eso se quedó ahí en unas agendas que manejábamos precisamente los médicos, y cuando yo me casé se las regalé a una amiga, le regalé esas agendas y ya en muchos años nos volvimos a ver y ella me devolvió esas agendas. Qué detallazo. Me devolvió esas agendas, a mí me alegró mucho porque tenerlas todavía, me dijo, ya, esto es suyo. Y volví a retomar
que era lo que yo escribía en ese tiempo. Yo dije, pues esto está como bonito. Y ya volvimos, ya me tocó, yo sí quiero mucho las redes, y ya me tocó el maravilloso mundo del internet. Entonces empezamos de nuevo a editar y a hacer a digitar todos esos archivos, y empezamos ya como a tener en serio ese libro. Y llegó un momento en que ya los niños estaban más grandes, fui a Bogotá, y me decidí a que iba a publicar ese libro. No tenía contacto con editores, no tenía contacto con escritores, no conocía talleres, entonces no estaba como en el círculo de la literatura. Pero entonces yo me río mucho porque yo le digo, yo comencé al revés. Yo primero saqué el libro y después conocí el libro el literario, el mundo literario. ¿Cuál es la relación de tu esposo y tus hijos con lo que escribís? Fue complicado porque yo pasé de un mundo de ama de casa, de un mundo de 100% mamá y hermana e hija, porque somos una familia muy unida a estos eventos literarios, y más que he sido querida y acogida, que he sido muy afortunada por ello. Y cuando hice el lanzamiento del libro pasé a la velada literaria de Fabio Gómez, de la cual fui codirectora. Fui codirectora de esta velada y ahí empezamos a plantearnos. Yo siempre pensaba mucho en el ser del escritor, en el ser del cantante, que hay detrás de una persona, reconocida o no, pero como ser. Entonces yo dije, bueno, listo, muy rico que seas leído, muy rico que seas escuchado, pero a mí me interesaba que ese ser nos diera su testimonio como persona. Entonces empecé a hacer conversatorios. Y siempre he tenido mucha amistad con el arte plástico y tenía amigos, y empecé a llevar a hacer conversatorios con los artistas plásticos y también con los escritores de la velada, y comencé a hacer esos conversatorios. Siempre en Envigado, ¿no? Siempre en Envigado. Siempre en Envigado, porque allá allá hice el lanzamiento de mi libro y entré a ese círculo de los escritores de Envigado. ¿Y en qué parte queda la velada? ¿O queda? Bueno, esa velada se comenzó en la Casa de la Cultura de Envigado, Miguel Uribe Restrepo, y allá la tuvimos un tiempo. Cuando escribes en tu casa, ¿te concentras o los poemas llegan a vuelo de pájaro? Siempre me agarran a vuelo de pájaro. Casi nunca me siento a escribir, y cuando Ángela me obliga, lo consigo, pero es muy complicado que yo me sienta a elaborar algo que en el momento no tenga. A mí me empieza es como una música. De hecho hay poemas que parecen canciones. Hace poco alguien me dijo que mejor dicho, que Darío Gómez y Paola Jara no tenían nada que ver con la poesía. ¿Y qué le dijiste? No, si ese es su criterio. Ojalá Darío Gómez escuchara y volviera popular un poema. Yo no sé por qué la gente cree que únicamente la poesía, y es muy lindo, porque es que era lo que yo te decía ahora, no porque yo lo haga así es que no me gusta la poesía de los otros, o que no valore las estructuras de las cosas. Yo los conozco y las leo, pero en el sentir de las demás personas, y sobre todo pues el respeto por los poemas y por la escritura de los demás. Pero no, nada, conmigo no pasa nunca nada cuando me dicen que lo hago, que no lo hago, porque yo sé que cuando leo y un escritor o un estudiante me dicen, yo quiero ser como usted, ¿qué más quiero? ¿En qué año sacaste el primer libro? El primer libro salió en el 2013. ¿Y qué sentiste? No, eso fue una cosa muy hermosa, porque uno tiene... Mi mamá es muy bella, mi mamá fue la que me regaló ese libro, porque mi mamá decía, bueno, si esa es su felicidad. Tú ahora me preguntabas sobre mi esposo y sobre mis hijos. Mi mamá también fue un poquito complicada para eso, porque ella
está muy presente en mi vida. Yo ya tenía que empezar a salir a estos conversatorios. Y te voy a contar algo que casi nadie sabe. Como yo tenía tanta responsabilidad en la casa, mi hermana era la que iba y leía. Entonces, todo el mundo creía que Débora antes era mi hermana. Entonces, cuando mi hermana empezaba a leer y se le empezaron a complicar las cosas porque ya le empezaban a querer de pronto a entrevistar o a que fuera a otras partes, le dijo, no, vaya usted, mija, porque es que a usted es la que necesita. Vení, una cosa que me ocurre. En tu casa, ¿cómo te llama tu esposo? Débora. Él me llama mi amor. Y nadie llama a preguntar por Débora. Mi mamá me dice Débora. Mi mamá me dice, vea, dígale a Débora que venga o pásame a Deborita. Al principio lo decía como en tono burlón, pero ya lo dice. Y bueno, y la han vuelto a llamar y ella sabe dónde estoy y pregunta por Ángela, sabe que nos mantenemos muy unidas, también con Georgina. Sabe que Georgina es la que se nos pierde. ¿En qué momento dijiste, ya tengo un libro de poesía? Bueno, él le comenzó a caminar como todas las cosas mías que dan sorpresas y se salen de las manos. Empezamos a averiguar, lo primero era que yo quería saber cómo eran los derechos de autor y fuimos a una notaría a averiguar algo de una finca que tenemos más problemas con la bendita finca y dejé a mi hermana a que averiguara lo de la finca y le pregunté al notario que cómo se hacían los derechos de autor y él estaba más perdido que yo, pero me preguntó que qué hacía y yo pues dícese que escribo. Entonces me dijo, ay, mostrame que yo tengo muchos amigos que te pueden ayudar. Entonces le mandé los escritos y él quedó así fascinado y me presentó, me dijo que averiguara por un editor amigo de él y resulta que el señor ya se había retirado, pero me presentó uno que es mexicano y que estaba en Bogotá. Entonces, bueno, en un viaje que mi marido iba a hacer para Bogotá, yo me le pegué y hablé con ese editor. Entonces empezamos a hablar como de los precios del libro y eso se salió como por dentro de un tubo. Entonces ya se hizo la recopilación de los poemas que yo ya los había hecho en esa notaría, autenticar, que no se debe hacer, porque eso no se debe hacer, autenticar, porque es otro procedimiento, pero ya tenía como 5 enciclopedias con esos poemas y de ahí sacamos el primer poemario, que fueron Los Cantos de la Lluvia. ¿Por qué lo pusiste Los Cantos de la Lluvia? Porque la lluvia es lo que a mí me inspira. Yo soy una mujer de lluvia, una mujer de días grises y eso es lo que a mí me causa felicidad. Tengo otras compañeras que les encanta el sol y son felices así y yo vivo los días de sol, pero no me entristecen los días de lluvia como otras personas. Cuando tenías los poemas ya listos, dijiste, el título va a ser este. Pues de hecho, los libros que yo te digo que tengo son los cuentos. Yo lo tenía los cuentos porque era la lluvia la que me contaba historias, pero en el momento de conseguir el título, mi sobrino, que es también filósofo y escritor, me dijo, no tía, te suena rico Los Cantos. Entonces yo dejé Los Cantos de la Lluvia y hay una trilogía de lluvias. Yo soy, la que con la lluvia enciende una hoguera, la que con el frío hace una fiesta y el invierno primavera. Yo soy los ojos negros de noche, boca roja, piel de seda. Soy tu amor de ayer, tu amor de hoy, tu luna llena. Lejano, cercana, soy la misma que te ama, la que llega con el viento, la que con la bruma te aclama. Soy la que soy en tus brazos, que me toman, que me elevan, que me llevan, que me aman. Soy tu magia que te envuelve, tu pasión de madrugada. Yo soy la que soy cuando partes, decidido a no volver, pero luego tú regresas a tu corazón de volver. Soy la lluvia que te moja, soy el frío que te abraza, soy tu amor de mujer, que aunque quieras, no te basta. ¿A quién le echaste ese poema? A ver, estos poemas tienen muchas dedicatorias. Yo pienso que, y te voy a ser sincera, la gente no cree, pero no tengo muchos recuerdos de los poemas. Yo soy muy pasional y llegaban momentos
en que escuchaba una canción, una novela, o de pronto estas cosas que me contaban las amigas, y llegaban los poemas. De ahí salen muchos de estos escritos, porque hay escritos que tienen hasta 30 años. Es una pequeña antología, entonces, lo que has Sí, hecho. no fui yo. ¿Quién fue? El mexicano. ¿Quién fue el mexicano? El que sacó el libro. Sí. Sí, este libro lo editó el señor Arturo Muciño, que ha sido una persona muy, muy importante. Primero porque me editó este libro. Al mes de haber editado el libro, me llevó a la fiesta del libro de Bogotá. Yo no fui, pero tuve el privilegio de que estuviera mi libro allá en el stand de Fernando Soto Aparicio. Y luego de eso, no sabes las maravillas que este librito ha hecho, que la gente no cree, pero es que ese libro, ¿qué? Y estuve en la Feria del Libro de Guadalajara también, conmigo. Ahí sí fui a presentarlo yo con todo el amor del mundo y me ha traído grandes satisfacciones. No fui yo, no fui yo quien te escribió, pero creo saber quién fue. Fue la melancolía y la nostalgia la acompañaba. Ellas siempre van atadas y juntas no se controlan. De vez en cuando se escapan y salen a buscar tus pasos. Sin embargo, me alegra saludarte. Un hombre, una piel cálida camino donde avance mi cuerpo hasta su entrega. Paloma torcaz, juventud sin penas, que llega despacio como luna llena, como sol radiante, amante que quema. Eres trigo, fuego limpio y primavera. Eres cuerpo y alma, mañana que llega. Un hombre tan hombre, pasión que me llena, que juega, que encaja, corre por mis venas. Razón de mi canto, mi espanto y mi pena, de no poder verte cada que yo quiera. Eres amor libre, no existe cadenas, que oprima egoísmos de falsas promesas. Un hombre tan hombre que mi piel lo sienta, un hombre tan hombre que su amor no duela, un hombre que me ame sin medir fronteras y andemos caminos hasta que Dios quiera. Calor de invierno. Cae la lluvia, tiembla mi cuerpo y yo te amo. Es el calor del invierno en vez de ser calor de verano. Es tu abrazo que me llega despacio, tibio, calmado. Es mi pecho que se agita al sentir que estás amando. Es el brillo de tus ojos, es lo dulce de tus labios, es tu cuerpo que me llega poco a poco, palmo a palmo. Cae la noche, cae la lluvia, caemos los dos cansados. Es el calor del invierno en vez de ser calor de verano. La lucha. Si mi lucha no es su lucha, ni mi guerra su guerra, si mi nostalgia no es su nostalgia, ni mi tristeza su dolor, si mi fuerza no es su fuerza, ni mi amor su fuerte espada, si mi mundo no es su mundo, ni me incluye su destino, si no soy parte de usted, no se cruce en mi camino. ¿Qué sentís siendo poeta? Yo siento, a ver, es una cosa muy trillada, pero ¿qué le podemos hacer? Uno muchas veces contesta que la poesía fue la que llegó a uno y no uno a la poesía, pero yo creo que sí, es como un estado del alma. Tú no te levantas y dices, hoy quiero escribir un poema y yo voy a empezar a recitar o voy a empezar a asistir a grupos literarios. Yo creo que eso te nace, que eso te llegó en estuche, como dice Ángela, y que hay épocas, porque yo tuve un momento, no en que no quería saber nada de la poesía, sino que era la mamá que quería ser de pronto la mamá y la esposa perfecta. Y sé que se estancó, que no volví a escribir, que no volví como a sentir ese romance que da la poesía y esa pasión, pero era dormida. El poeta puede dormir, pero no puede desaparecer, no puede negarse. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Y de hecho, por eso yo sé que empecé un poquito más tarde que el resto del mundo, pero es algo que te envuelve, que te posee. Y siento una felicidad que no se puede quedar en mi felicidad,
sino que hay otras personas que quieren de pronto seguir nuestros pasos. Y yo creo que ese es nuestro deber, darle los espacios a estos nuevos poetas, o no ni siquiera nuevos, porque hay gente que escribe muy bien, pero que no tiene la oportunidad de tener los espacios y la convicción que uno tiene, y es nuestro deber darle esa oportunidad. Y eso es lo que nosotros hacemos con otros programas que tenemos. ¿En tu casa escribes poesía o en la calle o donde aparezca? Donde sea, en los buses, en las cafeterías, en el cine, donde no favorece la luz. Pero, y esa es otra de mis historias trilladas. Ahorita hablaba con Ángela algo que es muy valioso y es que a ella le gusta mucho escribir a mano. Tú también haces lo mismo, ¿no? Sí, claro. Y nunca escribes poemas en... No, lo que en la... pasa es que, Sí. por eso hablamos de cuando llega la cancioncita y el tema se presenta, es muy aburridor uno ir. De hecho, yo no soy capaz ni de leer de celulares, lo he hecho muy pocas veces, o de escribir en celulares. Me parece respetable, pero sinceramente no sé cómo hacen. Por eso mantengo siempre agendas, y siempre escribo en agenda o en papeles o en servilletas o en lo que sea, y ya luego transcribo. Ya luego lo hago en archivos, precisamente es porque ya todo se manda en Word y en archivos, y se utilizan tanto los sistemas. Pero no hay como la libreta. Yo tengo todavía mis libretas y tengo las hojas de cuando estudiaba y me firmaba DD. ¿Ves telenovelas o no? Sí, debo tener telenovelas, pero no de las tradicionales. Me gustan mucho las temáticas de Brasil, y prefiero el cine y las películas de cuando no tenía este mundo maravilloso de las veladas literarias. Veía mucho películas en YouTube. Me ha traído mucho el cine. Entonces, si no tenía la oportunidad de verlas en salas, veía mucho cine, y me gusta mucho el drama, y si toca llorar se llora, pero me gustan mucho las cosas profundas. Hay algo que le pasa a uno cuando publica su primer libro y es que de pronto se queda algún poema por fuera. ¿Vos consideras que los textos precisos en ese texto? A ver, ¿qué pasó con los cantos de la lluvia? Con el transcurrir del tiempo descubrí que lo que yo hacía era poesía erótica. A mí me gusta la poesía erótica, hablo mucho de la piel y del sentir del hombre y la mujer. Cuando empecé a buscar los poemas que iba a elegir para este libro, entonces busqué los que se podían presentar más fácil, y guardé los otros como más íntimos. Yo creo que las cosas son las que tienen que estar. Yo quiero mucho este poemario porque me ha dado muchas satisfacciones, porque lo comencé a presentar en los colegios, porque tengo mucha afinidad con los estudiantes, y el poema que uno cree que es el que menos importa, y el que, pues este poemita como tan malito, llega alguien que te diga, ese poema es como si usted conociera mi vida y lo haya escrito para mí. Entonces, cada uno tiene su forma de pensar, y elige lo que quiere leer, y Débora tiene sus lectores. ¿Qué poetas mujeres admiras o lees? Bueno, yo te voy a ser sincera. Ahora es que leo poetas mujeres. Conozco muy buenas poetas, comenzando por Ángela, y no solo por la amistad, sino por la profundidad y la limpieza de su poesía. La poesía de Georgina Cuartas me gusta mucho porque es una poesía amorosa, muy diferente a la mía, pero Georgina es una persona feliz. La poesía de Georgina es de una poeta feliz. Conozco también a Lucía Estrada, que me gusta mucho. ¿A quién te digo más? No hay muchas poetas que no recuerdo en el momento, pero somos muchas
las mujeres Tazores Ni. Hay un grupo de poetas de una exposición itinerante que tenemos que se llama Sostén Poemas Versos de Leche. Somos 15 poetas y hay una poesía muy diversa, muy bonita. Gilma Montoya también tiene una poesía muy bonita. Entonces, ahora hablábamos mucho, Víctor, precisamente de la literatura y de estas mujeres que hay que rescatar. No se me viene a la cabeza pues las poetas que haya leído, pero sí sé que son las de ahora las que tenemos que leer, no olvidar la historia y reconocer, y hay que estudiar, y sí, hay que leer los grandes autores, pero es que la poesía está ahora, la literatura está ahora, y hay muy buenas poetas y muy buenos escritores vivos y aquí, y presentes, y es importante eso. Me gusta mucho cuando citan y cuando empiezan a citar a los grandes escritores, pero ¿quién nos cita a nosotros? Tu segundo libro, ¿cómo es que se llama? Mi segundo libro se llama Lluvias ¿Y desatadas. por qué también otra vez la lluvia? Porque quería hacer, bueno, ese libro quería hacer como esa recopilación de los poemas que yo pensaba que eran un poquito más fuertes o que me harían conocer más profundo la forma en que escribo. Pero lo importante de este libro no era eso, sino que cuando saqué los cantos de la lluvia y empecé a tener este contacto por las redes sociales, conocí un personaje muy importante también de México. Yo tengo una conexión muy grande con México. Y este señor, Mariano Salcedo Zaragoza, un escritor y periodista mexicano, me decía que otro libro tenía. Yo no, acabé de editar Los Cantos de la Lluvia, ya no se puede. Y me dice, no, sí, usted va a mandar estos textos a esta dirección, que era la editorial Seller de España, y va a mandar sus textos, que yo sé qué va a pasar, y yo le voy a hacer el prólogo. Bueno, yo los mandé ahí como por mandarlos a ver qué pasaba, y resulta que me contestaron que sí, que había pasado pues el comité editorial y que los iban a editar. Empezamos en el proceso del prólogo del libro, cuando resulta que el maestro se enfermó. Se enfermó y entró al hospital un 25 de diciembre. Entonces ahí, como dicen, comienza el Cristo padecer. Entonces yo angustiada pues de que él se aliviara. Yo no conocía a la familia en ese momento, cuando un día me llega un mensaje de una hija que su papá me mandaba a decir que le mandara unos informes del libro, que él iba a hacer el prólogo desde el hospital. Yo le decía que no, que él era más importante su salud, y él que no, que era más importante el prólogo. Entonces él hizo ese prólogo desde el hospital y terminó de hacerlo como un 7 de enero, y él murió el 12 de enero. Entonces fue ese contraste de las emociones, de la felicidad del libro, y me dijo, usted va a estar en un año en México, usted va a tener mucha representación en México. Y ya me hice muy amiga de la familia, y precisamente casi al año estuve presentando, no ese libro, sino Los Cantos de la Lluvia en la Feria de Guadalajara. Entre los dos libros, ¿qué diferencia hay? Entre los dos libros, Decís que en el último más pues sí, accesante. a ver, cuando Los Cantos de la Lluvia, pues me privé un poquito de cosas, de decir cosas que quería decir en algunos poemas que ya tenía. Ya después empecé a escribir otros, y tuve la oportunidad de Lluvias desatarme, y escribí poemas, y metí poemas que quería tener de pronto en este, pero que no me había atrevido. Entonces es un libro que también quiero mucho. Ya lo tengo. Estos dos libros están en el libro total. Tenés ahí unos textos de lecturas urgentes. Contame qué lecturas urgentes. Bueno, lecturas urgentes de poesía. Resulta que en mi poemario de Los Cantos de la Lluvia, otra de las satisfacciones que me ha dado es que pude asistir al Parlamento de Escritores de Cartagena.
Allí en este parlamento se encuentran pues todos los escritores de Cartagena, pero invitan escritores de todo el mundo y de toda Colombia. Entonces allí llegó Mónica Patricia Osagrain, que es la directora general de Lecturas Urgentes de Poesía. Bueno, en esa época pues no nos hablamos mucho, yo le regalé mi poemario, yo sabía que ella era la directora de Lecturas Urgentes, mas no sabía tampoco bien qué era. Y yo volví a mi tierra, ella a la suya, y no volvimos a hablar. Resulta que yo tengo un programa que se llama Conversarte. ¿Y tú qué tienes para contarnos? Y ella me llama y me dice que va a hacer un recorrido por Manizales y que se quiere dar un paseo por Medellín, que quería pues que estuviéramos hablando un rato. Yo le dije, bueno, vente y hacemos Conversarte con Mónica Patricia Osagrain, y ahí se formó esta amistad. Al tiempo me llama y me dice que ella quería que yo dirigiera Lecturas Urgentes de Poesía Antioquia. En ese tiempo comencé con Adriana Hernández del Café Rojo, hicimos uno en Envigado, nació en Envigado, y luego hicimos otro en el Café Rojo, pero Adriana pues por todas sus ocupaciones no podía seguir con poesía, con Lecturas Urgentes de Poesía, y yo ya estaba pues muy liada con Ángela Penagos, y comenzamos Lecturas Urgentes de Poesía Antioquia con Ángela Penagos, y hemos estado ya 2 años con esta lectura, dándole fuerte a todos los lugares representativos. Todos los lugares son representativos, pero de todas formas meterse uno al corazón de la literatura, como es Otra Parte, bibliotecas, la Débora Arango, el Café Rojo, hemos estado en Confenalco, hemos estado en Siete Ovejas, que fue las últimas lecturas que se han hecho, y hemos pasado por muy geniales poetas, y ha sido una plataforma maravillosa para la poesía en Medellín y en Antioquia. Está por la 4ª antología, una antología muy bella, y ya pronto saldrá también la 5ª antología. Hablabas ahorita de los programas de radio, contame por qué. Bueno, en Envigado, cuando estuve en la codirección de la velada literaria del señor Fabio Gómez Gómez, cuando me retiré, tenía la idea de seguir con el programa de estos conversatorios de el ser humano a través del arte. Y ya me conocía pues mi trabajo en ese tiempo el director de cultura Rubén Calle, y le propuse hacer un programa. Como te decía ahora, llegó la canción, y me decía, ¿y tú qué tienes para contarnos? Entonces, en ese tiempo yo andaba con Dora Luz Delgado, que es una artista plástica, y andábamos mucho juntas porque la invitaba yo a los programas literarios. Ella estaba incursionando en los programas literarios conmigo, y la llevé y le hice un conversatorio en la velada literaria. Entonces le dije yo, hagamos un programa donde hagamos estos conversatorios. Y comenzamos Conversarte. ¿Y tú qué tienes para contarnos? Y ya había ido al Parlamento de Escritores, y le dije yo a Rubén Calle, yo quiero un conversatorio donde yo lo dirija, donde nadie me moleste, y donde este sea el tema, el ser a través del arte. Me dijo, hágalo. Eso fue en octubre. Le dije yo, bueno, entonces comenzamos en enero. Y me dice, no, comenzamos ya. Entonces arrancamos desde el 2014 haciendo Conversarte en la sede alterna de Cultura de Envigado, y ya llevamos 3 años haciendo Conversarte. Cuando estaba en la codirección de la velada literaria de Fabio Gómez, allá nos visitaba el Círculo de Periodistas de Antioquia, uno de los periodistas, Abraham Umbarila Saavedra, y nos invitaba mucho a un programa que él tenía en la radio, que era Entre Amigos. Entonces llamaba a Ángela para las entrevistas, me llamaba a mí, y ya después otra vez. Entonces le dije yo, bueno, a este cariño tan hermoso que nos tenemos y que vivimos tanto acá, entonces yo le hago un programa Conversarte, Radio Cita Estéreo.
y arrancamos con Conversarte Radio Zipa Estéreo y llevamos 2 años haciendo radio. ¿Y qué día es? Bueno, primero íbamos mucho, pero ya por las ocupaciones lo hacemos una vez al mes, dependiendo de la fecha que el artista pueda o que nosotras podamos, pero una vez al mes. Ya llevaba a Conversarte 2 años cuando con la mágica de Ángela le dije yo hagamos un programa que no sea sino solo de literatura. Y me dijo, listo, la lengua de la salamandra. Comenzamos con la lengua de la salamandra y ya cumplimos 1 año con la lengua de la salamandra, también en radio. Entonces, tenemos estos 2 programas y han pasado también artistas y escritores muy bellos, muy importantes, otros que apenas estaban comenzando y a través de estas redes maravillosas los han conocido en muchas partes del mundo porque gracias a Dios tenemos ya gente que nos sigue, que nos oye. Hay algo que me gusta mucho de ti y es que fuera de que escribes poesía, no sabía lo del programa de radio, te veo con la cámara transmitiendo y aprovechando las redes sociales. Sí, yo soy muy amiga de las redes sociales, soy muy amiga de que la gente conozca. Si tú no te vendes, como se puede decir, ¿de qué vale que yo lea? Y me parece muy importante que me estés escuchando, pero me parece muy importante que me vean de Argentina, que me vean de México, nos escriben desde Chile, desde Uruguay, y nos dicen que el trabajo tan importante que ustedes hacen en Medellín, esa fuerza que tienen en la literatura, en el arte plástico, a mí no me importa que yo no conozca al artista. Me dijiste ahorita una palabra que me llamó la atención y es que llegaste tarde a la poesía, porque esa especie de remordimiento, contame. Bueno, llegué tarde a la poesía, no, llegué tarde a los círculos. Yo te voy a contar una historia. Sí. Cuando yo estaba en la clínica trabajando y la gente sabía que yo escribía, mis compañeras me daban hojas, me daban lapiceros, de todo lo que tuviera que ver con literatura me lo entregaban. Entonces me llevaban las revistas de Prometeo, así fue la cosa. Y esa revista yo se la di a mi sobrino que en ese momento estaba adolescente y pasó el tiempo y él estudió filosofía y letras y tuvo la oportunidad de estar en el festival. Y yo seguía escribiendo, pero siempre guardaba mis escritos. A mí no me interesaba, sinceramente, estar como proyectada a los talleres, ni los conocía, ni me interesaba estar en ellos. Entonces, no te digo que llegué tarde a la poesía porque siempre estuve en la poesía. Lo que llegué tarde fue a los círculos literarios. A eso sí llegué tarde. Hay dos términos que se juntan de esta manera. Decís, soy romántica y soy muy musical. Eso me lleva a esto. Hay una cantidad de baladas, de boleros, de tangos que son muy lindos, muy románticos, son historias de amor. ¿Te ves en algún cantante, en alguna balada o no? A ver, más que en baladas, yo soy muy gitana. A mí me gustan mucho las cosas gitanas y de hecho así me dicen gitana. Hay un libro precisamente de estas lluvias desatadas que se llama La Marea. Una marea muy fuerte me fue a arrojar a tus brazos, una marea tan fuerte que rompió antiguos lazos. Y ese tema conocí después a una niña de Pasto, que está en Pasto en este momento, y un cantante la musicalizó muy flamenca, de un tono muy lindo. Entonces me veo más como en el flamenco, en estas coplas gitanas. Me gusta mucho como eso pasional. Sí, soy muy musical y si puede ser más letras de canción que... A ver, yo creo que es que la poesía la encasillan precisamente en eso puro, en eso estructurado, pero para mí la poesía es un sentir.
Eso es para mí la poesía, estar en este estado de trance armónico, o no tiene que ser armónico, no tiene que ser ni pasional, ni puede ser romántico. Así la vivo yo, pero otro la puede vivir existencial, transgresor, pero esta es de igual. Definime a 4 poetas amigas tuyas, a Georgina. Georgina es amor, es transparencia, es lealtad, es nobleza. Ángela. Ángela es una líder, es una valiente, es una guerrera, y sobre todo es una hermandad que nos lleva siempre de la mano. Ana Francisca Rodas. Ana Francisca Rodas, la respeto, la conozco poco, hemos estado pues en varios eventos, me gusta su poesía, es una valiente también. ¿Y cómo te definís tú misma? Yo soy persistente, soy valiente, soy decidida, soy pasional y soy la poeta de la lluvia. Bueno, mi querida Débora Dante o de Dante. Débora Dante. Muchas gracias por esta conversación donde demostrar tu talento, tu belleza, tu persistencia, como decís, en la escritura, y esperamos que haya mucha poesía, mucha vida por delante. No, a ti, Víctor, muchas gracias, y felicitarte sobre todo, felicitarte porque personas como tú son las que llevan la literatura